Doctor Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Ricardo, como siempre, a sus órdenes y de su audiencia. ¿Se esperaban ustedes este alud de controversias constitucionales, impugnaciones presentadas en contra de la nueva Constitución de la Ciudad de México, argumentando fundamentalmente que esta Constitución se está tomando atribuciones que solamente corresponden a la Federación? Fueron temas que paulatinamente durante el transcurso y el desarrollo de la redacción del propio documento, su debate, su deliberación en el constituyente, fueron temas que se pusieron en la palestra y no fueron tampoco en ese momento pues señalados, impugnados. Recordemos que la Constitución de la Ciudad de México, para poder ser aprobada, se requirió de 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea, es decir, por una mayoría calificada. Ningún partido político por sí mismo pudo haber logrado esto. Tuvieron que ponerse de acuerdo por lo menos 3 de los grandes partidos, o los partidos más grandes, representativamente hablando. Además, había también una representación del gobierno federal, ¿no? Justo a eso voy, porque estuvo representado el partido del titular del Ejecutivo Federal, incluso el propio titular del Ejecutivo, con diputados designados por él, y bajo esta circunstancia fueron votados uno a uno los artículos que integran la Constitución. Por eso pues hay un tema pues también de señalamiento sorpresivo. Como ha dicho el jefe de gobierno, no permitiremos nosotros que haya ahora un señalamiento otra vez hacia la Ciudad de México con un documento de avanzada, con un documento íntegro como es la Constitución. ¿Por qué quienes aprobaron ahora están en contra y encontrando también muy diversos argumentos desde su punto de vista? ¿Es un asunto ahora entonces político o Yo jurídico? creo que la parte legislativa concluyó, la parte de la representación democrática, de la elección en donde los ciudadanos, nosotros tuvimos la oportunidad de elegir a nuestros representantes, y ese es el proceso legislativo que le da creación a esta Constitución de la ciudad. Ahora en el escritorio quiere ganarse algo que en la parte democrática no se pudo lograr. Entonces nosotros estaremos muy atentos a la defensa. Por ejemplo, esta es la acción que presenta la PGR. Pero está usted lastimado, no le voy a preguntar en qué le pasó, pero bueno, supongo que fue un accidente casero. Seguiremos defendiendo a la izquierda. Bueno, oiga, qué legajo ¿eh? Está pesado el documento, 298 páginas de impugnación por acciones de inconstitucionalidad provenientes de la Procuraduría General. Esto solo es la acción presentada por la Procuraduría General de la República. Y de ellas pues se deriva una serie de acciones que también fueron acumuladas con la que presentó el Partido Morena, el Partido Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia PGR. Se acumulan estas acciones de inconstitucionalidad, fueron notificadas al gobierno de la ciudad el pasado viernes. Nosotros ya estamos en el análisis de cada uno de los puntos para decir puntualmente también que muchos de los esquemas que se señalan pues no tienen razón de ser. Pero a ver, la Presidencia de la República, a través de la PGR, dice que en la nueva Constitución ustedes se han metido con temas exclusivamente de carácter federal. ¿Qué responden a eso? Bueno, en primer término, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que ninguno de los derechos humanos pueden ser disminuidos, al contrario, tienen que ir en aumento, lo que conocemos como la progresividad de derechos. Por tanto, cualquier derecho puede ser aumentado, pero no disminuido. Y en ese sentido, bueno, imagínense ustedes que se ponga en duda la constitucionalidad de la libertad de expresión de los prestadores de este esquema de comunicación como ustedes, o que se ponga en duda el derecho a la ciencia o a la tecnología. Es decir, no hay forma de que nosotros estemos en un esquema de invasión de competencias, toda vez de que también el propio texto constitucional señala que en las materias concurrentes estaremos a lo que dispongan las leyes de la materia. Ahora, a propósito de esto, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece por su parte que la Constitución no es clara en cuanto a la forma en que la autoridad ha de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Y hay también quienes dicen que cómo se puede esgrimir un derecho al empleo, si esto es realmente un plan de gobierno, un propósito de gobierno más que un derecho, que no se puede establecer como un derecho. Bueno, la Constitución Federal señala en la libertad del trabajo, en el artículo 5º constitucional, que cualquier persona puede dedicarse a industria, comercio, profesión, siempre y cuando sea lícito, en donde habría un esquema de inconstitucionalidad con lo propuesto en la Constitución local. Yo creo que ahí esta ampliación de derechos, el reconocimiento, por ejemplo, de los trabajadores no asalariados, pues no choca bajo ninguna circunstancia en esquemas federales. Al contrario, hace suyo ese principio y ese propósito, porque desde la parte introductoria de la Constitución de la ciudad se establece, como cualquier norma nacional y local, que no podrá contravenir la Constitución Federal. Por tanto, no hay bajo esa circunstancia un esquema también de impugnación en ese sentido. La PGR impugna también o cuestiona la revocación del mandato que se establece en esta nueva Constitución, porque dice que esto no está en la Constitución General de la República. Mire, Ricardo, cuando nosotros hacemos este ejercicio de construcción de la Constitución, participaron más de 480,000 personas a través de Change, a través de plataformas digitales. Y el primer indicador de la ciudadanía es combate a la corrupción. La ciudadanía está indignada en contra de esquemas de corrupción, que no haya mecanismos de combate, está cansada de la impunidad. Por tanto, los esquemas que plantea la Constitución de la ciudad fueron en ese sentido. Incluso se dijo en su momento que había un pronunciamiento de la Corte en el tema de revocación de mandato. Sí, pero fue porque el procedimiento que se estableció en otra entidad era similar al que establecía la Constitución Federal, no había una diferenciación. Aquí el servidor público que no cumpla con sus atribuciones, la ciudadanía va a tener la facultad de removerlo. Ahora, hay otros dos cuestionamientos fundamentales. El que hace el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que dice que los artículos 35 y 37 de esta Constitución violan su autonomía y su independencia. Esto parece un asunto serio, ¿no? Esto finalmente este es el punto de toda la discusión. Desde nuestra óptica, ese es el esquema en donde se genera todo este recurso de impugnación para defender los principios del Tribunal Superior de Justicia. Primero, porque no se le permite ya, de acuerdo a la Constitución, al presidente del Tribunal Superior ser a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura. Esto quiere decir que una cosa es la parte eminentemente jurisdiccional de resolución de casos y otra cosa muy distinta es la administración de recursos humanos y materiales del propio Tribunal que puede Superior. Incluso establecer sanciones y todo sobre conductas de jueces, etc. Y designación de jueces. Cuando se toma la decisión de que sea un consejo ciudadano el que integre este esquema sin participación del presidente del tribunal, es cuando hay justamente esta inquietud y este señalamiento y esta reacción. Dos asuntos finales a reserva de lo que quiera puntualizar. La reunión de partidos diversos, pero fundamentalmente diputados locales, federales y exconstituyentes, incluso de Morena, consideran que esta Constitución debió haberse sometido a una consulta popular y que por eso no tiene validez. Eso es francamente inadmisible, porque eso no lo contempló la reforma constitucional federal. Incluso el propio constituyente lo debatió, estuvieron pues teniendo ahí en el centro de la Asamblea Constituyente este tema y bueno, se concluyó en eso, que finalmente la reforma constitucional federal no previó, como no prevé lo que voy a decir ahora. Si no prevé el referéndum, no prevé tampoco la hipótesis de qué es lo que sucede en el supuesto que la Corte decida sobre la modificación de un artículo de la Constitución. La Asamblea Constituyente ya se disolvió. Una vez que se publica la Constitución, se disuelve la Asamblea. Por tanto, ya no hay un órgano legislativo al cual regresar un esquema de modificación. La Asamblea Legislativa no tiene esas atribuciones, por eso no fue electo las y los diputados. Entonces va a haber un problema constitucional. ¿Qué vamos a ver? ¿Estamos en un callejón sin salida? ¿O quién va a resolver finalmente? ¿La Corte se lo va a devolver a quién si llama el constituyente? ¿A quién? No hay una hipótesis. Tendrá que haber otra reforma constitucional en todo caso para dar atribución a alguien. Pero tenemos otro problema, que tenemos que darnos las reformas constitucionales derivadas de la Constitución local, por ejemplo, la electoral, deben de estar aprobadas antes de que concluya el mes de mayo de este año.
porque si no, no podrían... ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la ruta? ¿Y cuál será el papel del gobierno de la Ciudad de México? Yo no sé si puede haber un refuerzo en la Asamblea del propio Distrito Federal, ahora Asamblea de la Ciudad de México. Pues tenemos que pronunciarnos en la Corte, asistir a dar nuestra argumentación, hacer valer todo lo que nosotros ahora tenemos ya como estrategia legal, estar muy atentos también a que los propios ministros de la Corte se sensibilicen del fondo de este tema y sobre todo que encontremos juntos una salida, porque finalmente podemos, como bien lo advertías, generar un fondo que no tenga una solución, que no haya una salida clara y que genere mayores problemas que soluciones. Ahora, finalmente hay un asunto de percepción. No quiero remitirme al extremo de haz patria, mata un chilango, que era una frase horrenda de hace algunos años, pero da la impresión de que esta Constitución en una ciudad, en un conglomerado humano que siempre se ha calificado de progresista, y con esta Constitución todavía más aún, ha generado reservas de un cierto conservadurismo en diferentes entidades que de pronto no están dispuestas. Estas entidades, llámese CNDH o ya el Senado de la República también protestó y está impugnando, etcétera, que no ven con buenos ojos que la Ciudad de México vaya más adelante que el resto del país. Por un lado, tiene que ver con una falta de visión progresista, de avanzada, en donde nuestra ciudad ha logrado más derechos que en el resto de las entidades y por tanto no son derechos nuevos, son derechos que hoy se visibilizan en la Constitución local. El derecho a las familias, no a la familia, a las familias, los derechos que tiene la comunidad LGBT, lo que tiene que ver con el uso medicinal de la cannabis, lo que tiene que ver con los derechos más amplios en salud pública, con el uso de herramientas tecnológicas, de la tecnología, lo que tiene que ver con la aplicación también de esquemas como lo que ya vimos del respeto al trabajo, el derecho a la información, el derecho a la no discriminación. Hoy, por ejemplo, se impugna que en la Ciudad de México la forma de distribuir la representación popular para la Asamblea Legislativa, que esa es una facultad que nos da la Constitución Federal, pues que ahora sean 33 y 33, eso lo impugnan. Que no haya un esquema de alcaldías como a modo. Es decir, yo creo que en estos esquemas, si no pudieron lograrlo en el debate democrático, en el órgano previamente constituido para ello, que fue la Asamblea Constituyente, hoy francamente en el escritorio no pueden venirle a decir a miles de capitalinas y capitalinos que por decisión o por algún esquema que no les gustó, vayan a impugnar el documento en general. El gobierno de la ciudad que encabeza Miguel Ángel Mancera está decidido a dar la batalla jurídica. Vamos a defender a la Ciudad de México. Va a haber varios frentes que se van a tener que dar, la parte jurídica, que es la que me corresponde, la parte política, que le corresponderá también a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Legislativa, la parte de las organizaciones sociales que fueron las que impulsaron este proyecto y la ciudadanía en general que finalmente participó con esas aportaciones en la construcción de esta primera constitución de la ciudad. ¿Algo más que puntualizar que no le haya preguntado, doctor Granados? Bueno, primero estar muy atentos, acudir a la Corte, hacer valer nuestra argumentación jurídica y estar dispuestos a la resolución que dictamine nuestro máximo órgano jurisdiccional del país. Gracias, doctor Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.